Dios tiene todo preparado y tiene control de todo. Pero en medio de todo eso también vemos a seres humanos. Y hoy precisamente vamos a ver una historia de un hombre, de una persona, que después de que Dios le habla, le da un mandato, le da una promesa de bendecirlo, de cuidarlo, de protegerlo, de llevarlo a un lugar en donde su descendencia iba a habitar ahí. Esa persona, como cualquiera de nosotros, tiene defectos, tiene sentimientos, tiene emociones, puede decidir y llevar a cabo algunas cosas en su vida. Y en esos momentos de decisiones, en esos momentos de nuestras vidas, aquello en lo que hemos creído, en lo que hemos confesado, que es nuestra fe, en donde está fundamentada nuestra fe, en esos momentos la fe viene a ser probada. Génesis capítulo 12, versículo 10, acompáñeme, y vamos a leer hasta el versículo 1 del capítulo 13. Vamos a ver la historia de un hombre que es conocido como el padre de la fe. Vean qué linda esta historia. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Génesis 12, como les comentaba al principio, nos muestra ese plan que Dios preparado de antemano, un plan de redención para toda la humanidad. Y la manera en la que Dios iría trabajando con un hombre imperfecto, un hombre que llegó a tener dudas, un hombre que llegó, y lo vemos en la palabra de Dios, a no decidir de la mejor manera. Y por medio de esa familia, con una mujer que no podía tener hijos, iba a venir una descendencia. Como les dije, una descendencia de cuál vendría el Salvador del mundo. Pero también a partir de este capítulo 12, vemos una época que es muy conocida, por lo menos en la historia de la Biblia, conocida como la era de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y precisamente después del capítulo 12, en este capítulo que estamos, hasta el final del libro de Génesis, veremos el desarrollo de la vida de estos patriarcas que son muy venerados en la cultura judía, por todo lo que sucedió en esa época y cómo fue desarrollándose su cultura, desarrollándose su nación por medio de estos hombres. Entonces, hasta el capítulo último de Génesis, hasta el final de Génesis, vamos a ver qué es lo que sucede con Isaac, luego lo que sucede con Jacob, hasta llegar a la historia de José en Egipto y de precisamente cómo fue que llegaron los israelitas a esta nación de Egipto.
Y en medio de esta historia tan fascinante, porque es una historia muy linda, y si usted no está teniendo ninguna lectura diaria, yo le recomiendo que pueda tomar 1 o 2 capítulos al día y poder leerlos durante la mañana o en la tarde diariamente. Y va a ver que es una historia que le va a beneficiar mucho, que lo va a ayudar mucho, que lo va a inspirar mucho, porque es la palabra de Dios. Esta fascinante historia también veremos que Dios estaba presente, confirmando y cumpliendo su promesa. En medio de las decisiones equivocadas de los hombres, en medio de las falencias que tienen los hombres y las mujeres, vamos a ver un Dios que no cambia, un Dios que cumple su promesa. Una promesa que los libraría de situaciones difíciles. En medio de todas las decisiones incorrectas, en medio de actuar egoísta que tenían estos hombres venerados y nombrados como los patriarcas, vamos a ver un Dios misericordioso, compasivo, que sigue siendo fiel a lo que Él dijo en un momento. Cuando vemos Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, encontramos que Dios, recuerde esto muy bien, Dios es el que está hablando a un hombre. Este hombre, Abraham, no había hecho pactos antes, no le había pedido nada a Dios antes, fue que surgió del mismo corazón de Dios, fue por gracia que Dios le dice a Abraham que él tenía que salir de su tierra, desligarse del lugar en donde él vivía, pero también tenía que desligarse de la familia que tenía. Y que después de hacer eso también tenía que dirigirse a un lugar que Dios mismo era el que tenía que mostrarle. Y que vean qué lindo, después de todo esto que le dice, de las decisiones que tiene que tomar Abraham, Dios le dice, yo me voy a encargar de usted. Yo me voy a encargar de hacer de usted una gran nación. Yo me voy a encargar de engrandecer su nombre. Yo lo voy a bendecir. Y por lo tanto, como yo lo estoy bendiciendo, usted va a ser de bendición. Dios le estaba mostrando en ese momento a Abraham, en su tierra, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, llena de paganismo, de ídolos, le estaba mostrando a Abraham quién era el que tenía el control verdadero, no solo de su vida, sino de la historia de la humanidad. Y quién era el que realmente mandaba en su vida. Y es interesante ver que la actitud de Abraham en esos versículos fue correcta. Tomó acción, obedeciendo a Dios. Incluso cuando creemos que fue decisión de su padre, Taré, por lo que ellos salieron de Ur, es Dios moviendo todo lo que él tenía planeado para que su palabra se cumpliera, para que su mandato se cumpliera. Pero hay algo que tenemos que ponerle atención. La obediencia de Abraham no fue al 100%. No fue hasta que su padre se murió que él se desligó de su padre. Y hasta este momento todavía no se había desligado de su sobrino Lot. Porque recuerden, Dios le había hablado de dejar a su parentela y él seguía haciéndose cargo de Lot. Y tal vez nosotros podemos decir, esto está bien, esto no es para tanto. Abraham incluso estaba haciendo un buen acto, estaba realizando algo bien, porque él estaba teniendo cuidado de su sobrino, de su familia. Pero hermanos, cuando Dios dice algo, no se puede obedecer al 50%, al 75%, ni al 99%. Se tiene que se tiene que obedecer al 100% lo que Él dice. No a medias. Se debe de cumplir a cabalidad lo que Dios dice. Vimos en el capítulo 6 anteriormente, hace unos capítulos o meses atrás, un hombre llamado Noé, que estuvo atento a las palabras de Dios y que fue obediente a realizar lo que Dios le estaba diciendo. Y que lo hizo, la misma palabra de Dios, la misma Biblia, nos dice que lo hizo tal y como Dios lo había mandado.
La vida de Abraham siempre ha sido relacionada con la vida del creyente. Es un ejemplo. Habíamos hablado de fe y de obediencia. Un ejemplo que que se asemeja a la vida del cristiano el día de hoy. Confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, tener fe en que Dios cumplirá y siendo guiado por lo que Dios ha dicho y ha mandado. Pero incluso este hombre, Abraham, conocido como el padre de la fe, recuerde esto, Abraham ha sido conocido por mucho tiempo como el padre de la fe, no estuvo exento a cometer errores y no estuvo exento también a olvidarse de lo que Dios le había dicho y a empezar a tomar decisiones por su propia cuenta, dejando de lado lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había dictado como algo que se tenía que hacer sí o sí. Recuerden que ese llamado que Dios le estaba haciendo a Abraham es prácticamente un llamado a que él respondiera de manera obligatoria, porque era de beneficio para su vida. No era si quería o no, es que es algo obligatorio que él tenía que hacer. Y por supuesto vemos que respondió bien. En esta historia de Abraham descendiendo a Egipto, que narra Génesis, nos enseña, y es el título que tenemos el día de hoy como enseñanza, nos enseña cómo fue probada la fe de este hombre, cómo fue tomando decisiones, cómo fue en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, acomodándose a ciertos aspectos que él creía que eran los mejores para su vida. Y es una linda historia que nos puede enseñar y mostrar algunas lecciones que las veremos conforme avanza la enseñanza. Y son lecciones que tenemos que tener presente el día de hoy, porque nuestra fe va a ser probada también. Usted, mi hermano y mi hermana, cuando esté allá afuera trabajando en su casa, incluso cuando esté sirviendo en la iglesia o realizando algo en su vida cotidiana, usted va a tener un momento en el que su fe va a venir a ser probada. ¿Por dónde? No lo sabemos. Lo que sí le puedo decir es que estemos atentos y pendientes, porque es por donde menos lo esperamos. Donde creemos estar más preparados, perfecto. Pero hay lugares, hay momentos de la vida que van a venir pruebas por donde menos lo esperemos. Y por lo tanto, la enseñanza del día de hoy nos puede dar unas lecciones que podemos tener presentes para esos momentos difíciles que vengan. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 al 7, dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Hermanos, si nosotros llegamos a buscar al Señor y Él se reveló a nuestras vidas, nos aceptó y hemos reconocido el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, déjeme decirle que usted no lo hizo para que todo mejorara, para que todo estuviera bien aquí en la tierra, porque van a venir aflicciones, van a venir muchas pruebas, van a venir muchas crisis, van a venir muchos momentos difíciles que incluso nos harán tambalear de nuestra fe. Pero recuerde esto, que su fe está siendo probada
como se prueba el fuego, como se prueba el oro en el fuego. Y en medio de todas esas pruebas, su fe se va a cimentar en la roca que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que Él será revelado a todo el mundo. Y su fe en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, su fe en lo que Él hizo, en lo que Él es y en lo que Él sigue haciendo hasta ese momento, su fe es la que hará que lo pueda ver a Él cara a cara y que Él le diga: bien, buen siervo, fiel. Fidelidad en medio de las pruebas, en medio de las tormentas. Las pruebas forman parte de la vida del cristiano. No existe cristiano sin pruebas, no existe. No existe cristiano sin pruebas. Las pruebas tienen que venir a su vida, porque ellas son las que demuestran la clase de fe que tiene cada persona. Nuestra fe será pasada por el fuego y si es auténtica, se demostrará permaneciendo firmes en medio de todas las pruebas que vengan, porque estará fundamentada en Jesucristo, en su venida y en la alegría y el gozo de verlo a Él cara a cara cuando sea revelado como el Rey de Reyes. En este capítulo 12, a partir del versículo 10, Abraham va a afrontar una crisis más en su vida. Vimos que afrontó la crisis de salir del lugar de donde él lo tenía todo, Ur de los Caldeos, Mesopotamia, la cuna de la civilización. Vimos que al haber salido de ahí y dirigirse a Harán, sufre la muerte de su padre. Se quedó sin el guía, se quedó sin esa protección, sin esa persona autoritaria que le ayudaba a salir adelante en su vida. Y quedó en una tierra como extranjero, que muy posiblemente no tenía todas las posibilidades que tenía Ur de los Caldeos. Después de algún tiempo recorriendo Canaán y asentándose en distintos lugares, lo vimos en los versículos que están antes de ese versículo 10. Vuelve a suceder, en el versículo 10 lo dice claramente, otra crisis. Después de que él llega a Canaán y que Dios le dice: esta es la tierra que yo le voy a dar a su descendencia, y él habita en un lugar, le da honra y gloria a Dios. Después cruza de nuevo hacia otro lugar, se mueve. Algunos hablan que ese proceso de movimiento que tuvo Abraham ahí en ese lugar, moviéndose de un lugar a otro, duró alrededor de 3 años, 5 años, por ahí hablan 2, 3, 5 años en ese proceso que él estuvo ahí. Y después de ese tiempo que él llegó a Canaán, el versículo 10 nos dice que viene otra crisis muy fuerte y grande. Dice que hubo hambre en la tierra. Veamos esto. Abraham tenía todo en Ur de los Caldeos, en esa cuna de la civilización, Mesopotamia, en una sociedad con una cultura bastante avanzada, y ahí no le hacía falta nada. Lo que él necesitaba lo tenía a su disposición. Pero vemos también que aparte de que lo que él necesitara lo tuviera a su disposición, también podía generar ciertas riquezas, porque era una sociedad o una ciudad llena de bastante de comercio y podía salir adelante generando riqueza en ese lugar. Dios, de ese lugar en donde podía generar riqueza, en donde tenía todo a disposición, lo saca y lo lleva a un lugar en donde los cananeos eran muchísimo menos civilizados. No tenían tanto desarrollo como había en Ur. Y después, incluso de algún tiempo de estar viviendo en un lugar que no era su tierra como extranjero, hay una crisis de hambre. Y ahí es donde nosotros podemos decir: pero no es que Dios tiene control de todo. No es que Dios lo está llevando a una mejor tierra. No es que Dios se va a encargar de su vida y de bendecirlo. Y es donde podemos decir qué extraños son los negocios de Dios. Y la manera en la que Dios actúa no es la manera en la que nosotros los seres humanos
coherentemente podemos actuar. Los negocios de Dios son muy diferentes y la forma en la que Dios trabaja es muy diferente. Salir de un lugar donde hay abundancia para llegar a un lugar en donde hay necesidad. Si ponemos atención a lo que sigue diciendo el versículo 10, vamos a ver que Abraham es quien decide. Ya Dios no está presente en la decisión que toma Abraham. Versículo 10, después de que nos dice que hubo hambre entonces en la tierra, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande, nuevamente lo vuelve a recalcar, el hambre en la tierra. Y vamos a ver, a diferencia de lo que sucedió en Harán, cuando salió hacia el lugar que Dios le estaba diciendo, siendo obediente, a diferencia de cuando llegó a Moré, que edificó un altar honrando y alabando a Jehová, a diferencia de cuando también llegó a Betel y se ubicó durante un tiempo ahí, en donde también edificó otro altar y adoró a Jehová, porque lo tenía presente en su camino y le alababa, lo honraba y lo glorificaba a él. En esta ocasión, Abraham toma la decisión, sí, por una situación difícil, por una crisis y porque tenía que ver cómo suplir esa necesidad. Y él toma la decisión de dirigirse a Egipto para vivir ahí. Cuando dice morar allá, es vivir ahí en Egipto. Y la decisión de Abraham fue por una terrible hambre que había en la tierra. Cuando dice en la tierra, se significa o se refiere a la región de Canaán. Y a través de esta decisión que Abraham toma, vamos a conocer el lado flaco de la fe de Abraham. Vamos a conocer el lado frágil del padre de la fe. Y en este lado frágil podemos ver tres aspectos de la vida de Abraham que recalcan la manera en la que las decisiones, la imprudencia de no tener presente a Dios en nuestras decisiones, sacan a relucir lo que nosotros somos realmente como seres humanos. En esta parte de esta sección que leímos hasta el capítulo 13, versículo 1, vamos a ver que Abraham tuvo falta de fe, que Abraham demostró miedo y que Abraham, por falta de fe, por el miedo, la angustia que él tenía, también engañó y mintió. Todo esto por tomar una decisión que al parecer, ojo, él estaba saliendo de ahí porque tenía que suplir la necesidad de alimentarse y de alimentar a los que con él estaban. Él toma la decisión que al parecer era lo mejor para ese momento, por toda la escasez de alimentos que había. Estos tres aspectos demuestran la fe débil que puede tener un hombre conocido como el padre de la fe. Y los tres aspectos los podemos ver del versículo 10 al versículo 13. En el versículo 10, cuando Abraham salió a vivir a Egipto por el hambre que había en Canaán, Abraham toma la decisión de salir a Egipto. Ojo, pongan atención a esto, al relato, por el hambre que tenía. Eso denota una falta de fe en aquel que le había dicho a Abraham: yo voy a engrandecer su nombre. Yo soy el encargado de hacerlo prosperar a usted, de hacerlo bendecir a usted. Yo soy el encargado de hacer de usted una gran nación, aunque su mujer no pueda tener hijos. Y en medio de la crisis de la hambruna, a Abraham se le olvidó eso. Y él tomó decisión por sí mismo y para los suyos de ir a otro lugar, en lugar de confiar en aquel Dios que ya le había declarado y había hecho un pacto con él. En el versículo 11 al 12 vemos el miedo de Abraham. El miedo de cuando él le aconseja a su esposa en decir que es su hermana. Que no es mentira,
porque más adelante vamos a ver que Abraham le confiesa a un rey que ellos eran medios hermanos, porque eran hijos de diferentes madres. Pero vemos un miedo que lo busca defenderse a sí mismo, un miedo que lo busca hacer egoísta. El padre de la fe siendo egoísta. Ese gran patriarca, tan reconocido en la cultura judía y que lo vemos y que es tan relevante en la historia de la palabra de Dios, de la Biblia, vemos que actúa de una manera muy egoísta por miedo, aconsejando a su propia esposa, aquello tan valioso que él tenía, aquello que se supone que él debía amar. Y en el versículo 13, a través de engañar a los egipcios, diciendo esto de su esposa, él podría entonces seguir con su vida, pero a expensas de exponer a su esposa. Fue bendecido, tuvo muchos bienes, tuvo ganado, tuvo siervos, tuvo muchas cosas que no se imaginaba que podía tener, porque él estaba buscando cómo salir de la hambruna, de la escasez que había. Y en ese momento vio cómo prosperó, cómo surgió, cómo tuvo más riqueza, llegando a un lugar en donde se suponía que por eso es que tenía el miedo, eran también un poco menos civilizados que en Mesopotamia, porque tenían algunos preceptos y algunas maneras de actuar los egipcios en esa época, con respecto a las mujeres y con respecto a sus estilos de vida. Pero vemos cómo el engaño de Abraham le produce una supuesta prosperidad y bendición. Supuesta porque expuso a su mujer, porque a expensas de ella él fue prosperado. Y seguidamente vemos el desarrollo de la situación de Abraham en Egipto. Y en efecto, los egipcios vieron a su esposa. Lo que, vean, era un hombre inteligente, era un hombre capaz de razonar, capaz de hacer estrategias, capaz de llevar a cabo ciertas cosas en su vida, y que al parecer la toma de decisiones iban a ser correctas, porque el plan, cuando usted empieza a leer qué fue lo que sucedió cuando llegaron a Egipto, el plan le estaba saliendo tal y como él lo había hecho, tal y como él lo había dicho. Cuando él llega a Egipto, los egipcios en efecto vieron a su esposa y les llamó la atención una mujer tan bella. El pasaje dice hermosa en gran manera. Pero no quedó en solamente esas personas que estaban en las calles de Egipto cuando ellos entraron a ese lugar, sino que, como sabemos, los chismes es lo más rápido que se corre en cualquier lugar. Podríamos decir que es lo que está más cerca a la velocidad de la luz, ¿verdad? Porque hasta los príncipes, aquellos que estaban cerca del faraón, aquellos que eran cercanos en el servicio de faraón o en la dirección de todo eso que se vivía ahí en esa sociedad, ellos también llegaron a ver a esa mujer, reconocieron su belleza y dice el pasaje, alabaron la hermosura de esa mujer, alabaron la belleza de la mujer de Abraham y fue llevada ante faraón. Hasta ahí entonces vemos que el plan iba saliendo muy bien. El plan de Abraham de hablar con su esposa, de salir a un lugar en Egipto, estaba siendo, cumpliéndose al 100%, podríamos decir. Porque se cumplió lo que él estaba anticipando cuando se dirigía a Egipto. Incluso vemos que Abraham fue prosperado a causa de haber realizado un plan y anticipado la acción o las acciones de estas personas, de haber anticipado lo que sucedería. En el versículo 16 de ese capítulo 12 dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. A causa de su mujer, cuando fue llevada ante Faraón, cuando pasó a ser parte del harén de mujeres
que podría tener un rey, un emperador. Abraham tuvo ganado, Abraham tuvo siervos y Abraham tuvo bienes. Al parecer, la decisión de Abraham de haberse ido para Egipto fue la mejor decisión que pudo tener, porque le estaba saliendo muchísimo mejor que lo que él había planeado, porque él nada más estaba buscando alimento, pero llegó a encontrar bienes, llegó a encontrar riqueza y se libró de su mujer, ¿verdad? Como un extra. Al parecer la decisión estaba muy bien, ¿verdad? De haber dejado la tierra que Dios le había mostrado, en donde él dijo, vaya a la tierra que yo le mostraré. Tomar la decisión de salir de esa tierra fue tal vez lo mejor hasta ese punto, porque lo que Abraham buscaba era no morir a causa de la hambruna. Y en ese punto, hasta ese momento, podemos preguntarnos, pero entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios en ese momento que había hambruna? ¿Dónde estaba Dios en el momento de necesidad que tenía Abraham en Canaán? ¿Dónde estaba Dios en ese momento en que Abraham tenía que tomar una decisión? Dios no se le apareció, Dios no le dijo nada. Y yo les podría responder esa pregunta con otra igual. ¿Dónde estaba Dios cuando Adán y Eva comían del fruto? ¿Dónde estaba Dios cuando Caín mató a su propio hermano? ¿Dónde estaba Dios cuando la maldad de los hombres, del ser humano, era mucha? ¿Dónde estaba Dios cuando Noé envió la paloma y el cuervo para poder salir del arca? ¿Dónde estaba Dios cuando los seres humanos quisieron hacerse un nombre y engrandecerse con una construcción inigualable para esa época? Como ven, la respuesta a eso siempre ha sido la misma. Dios siempre ha estado presente. Dios siempre ha estado presente. En todo momento y en cada instante. Es más, el Dios que ha realizado todo en la historia humana era también el que estaba detrás de la hambruna que estaba sucediendo en ese momento, por la que estaba pasando la tierra de Canaán. Ahí estaba Dios. Y Dios, en su soberanía, en su capacidad de realizar las cosas de una manera correcta y perfecta, permite que suceda esta hambruna para que Abraham, su familia, fuera confrontada. Y de ahí surgiera lo que había en su corazón, surgiera y quedara a la vista de él mismo y de las personas con las que él estaba, cuál era la calidad de su fe. Dios lo permite para que Abraham pudiera tomar ciertas decisiones, para que él pudiera tratar con su vida. Dios estaba detrás de esta hambruna, aunque a ustedes no les parezca. Y Él la permitió porque iba a resultar en una gran prueba espiritual en la vida de este hombre Abraham, el padre de la fe. Una vez alguien dijo, una fe que no puede ser probada no es digna de confianza. El apóstol Pedro, en la misma primera carta que escribe a todas esas personas que estaban en la dispersión, en el capítulo 4, versículo 12, les dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Usted y yo, mis hermanos, no podemos asombrarnos de cuando las pruebas vienen, porque no tienen que ser algo extraño para el creyente, para el cristiano. La situación difícil en el matrimonio va a venir. La situación difícil con sus hijos va a venir. La situación difícil en la familia, en el trabajo, dinero,
escasez va a venir. Que no le sorprenda. Que no le sorprenda, como si algo extraño le estuviera pasando, como si Dios mismo se estuviera olvidando de usted. No, que no le sorprenda. Más bien, como él decía, regocíjense, alégrense, porque es por un poco de tiempo que estamos siendo probados. Y si nuestra fe es verdadera y es valiosa y es purificada como el oro en medio del fuego, vamos a entender que la fe puesta en Cristo Jesús es la que nos va a sacar adelante, no para que tengamos mejores cosas, no para que nuestra familia y matrimonio sea perfecto, no, sino para verlo a Él cara a cara, sino para aguardar con ansias esa promesa de su venida. En el libro de Job, si usted también le gustaría tener alguna lectura, le recomiendo que pueda leer este libro. Un hombre que es conocido por el terrible sufrimiento por el que pasó y cómo fue confrontado al haber perdido todo, vemos que está escrito en este libro, Job capítulo 23, versículo 10. Y él reconoce, y él dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job lo confiesa esto en medio de un momento de su vida en donde no veía a Dios, en donde no sentía a Dios, en donde no sentía su presencia, no sentía su poder, en donde no veía la provisión de Dios, porque todo lo había perdido, todo. Pero la clave de la vida de este hombre estaba en el mandamiento de Dios, como dice el versículo 12 de ese mismo capítulo 23. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que el momento de escasez por el que podamos estar pasando, que no tengamos algo en la alacena, que solo tengamos un huevo duro y arroz, más que cualquier tipo de filet, cualquier tipo de carne, más que cualquier tipo de comida. Usted lo que tiene que apreciar y guardar y anhelar más en su vida son las palabras que han salido de la boca de Dios. Aquello que Él ha inspirado y que usted tiene en su regazo el día de hoy, que usted tiene en su tableta, en su teléfono, es lo que usted tiene que anhelar y guardar. En medio del momento difícil, que haya terribles situaciones por las que puedan estar pasando los matrimonios, guarde y anhele las palabras que han salido de la boca de Dios. En medio de esa condición difícil que le dijeron, de enfermedad por la que usted esté afrontando, guarde y anhele lo que ha salido de esos labios, de la boca de Dios. Esto es lo que usted tiene que guardar. Y esto viene a ser un contraste con lo que estaba pasando con Abraham en Egipto. Abraham se aferró a su propio plan, a su estrategia y a su propia decisión. Porque él buscaba aferrarse a lo que él podía tener para suplir esa necesidad de comida. Y se le olvidó aferrarse y mantenerse fiel a lo que Dios había establecido, que Él lo iba a bendecir, que Él iba a ser su proveedor. En medio de toda esa supuesta bendición que tenía Abraham, toda esa prosperidad, en medio de todo eso que supuestamente estaba saliendo muy bien, podemos ver que Dios entra en acción, porque no estaba tan bien como nosotros pensamos. No estaban sucediendo bien las cosas como nosotros podríamos creer. Y en el versículo 17, Jehová hiere al faraón y a su casa con grandes plagas. Jehová es el que cuida a la mujer de Abraham por la decisión errada y equivocada que tuvo este hombre que tenía que proteger a su esposa. Fue Dios mismo el que protegió la vida de esta mujer, una mujer de la cual iba a salir una gran nación. Vean, la decisión de Abraham
La decisión de Abraham casi se lleva al traste la promesa que Dios le había dado a él. Puso en duda, puso en juego la promesa de una gran nación por ser egoísta, por engañar y pensar en sí mismo y no ser obediente a lo que Dios le había dicho. Abraham puso en duda lo que podría suceder. El padre de la fe. Faraón, entonces, después de que todo eso sucede, de alguna manera se dan cuenta que es a causa de esta mujer, que es desde que ella llegó que empezaron a suceder ciertas cosas en él y en su casa, en su palacio o en el lugar en donde ellos vivían. Y entonces confronta a Abraham, un hombre pagano, lleno de deidades, religioso, que no había tenido la experiencia que Abraham había tenido, por lo menos la historia en la Biblia no nos relata eso, la experiencia que Abraham había tenido de que el mismo Dios le confirmara y le dijera ciertos aspectos e hiciera un pacto con él. Un hombre pagano fue el que habló con Abraham para ponerlo en vergüenza por sus decisiones erradas, malas y egoístas. Esa salida de Abraham de Egipto no fue tan gloriosa y espléndida como podemos pensar, que tenía muchos bienes, que tenía muchas cosas. Aunque él había sido bendecido y prosperado, en el regreso hacia el Negev, no fue con la mejor actitud o con la mejor gloria que podría tener Abraham, porque él había mentido, porque Abraham se había aprovechado de su mujer, porque Abraham había engañado a las personas a donde había ido a buscar refugio para poder alimentarse, donde Abraham había puesto en riesgo la vida de la mujer a la que amaba, siendo egoísta al pensar solamente en él. Aunque el texto nos hable de que Abraham fue bendecido y que de alguna manera se pudo librar de la hambruna, su vida espiritual había sido tocada. Había recibido un golpe muy fuerte en su vida espiritual, porque su fe vino a ser probada y no salió con buena nota de ese examen. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido con buena nota después de un examen en donde nuestra fe vino a ser probada? No solamente señalemos la acción de este hombre, es un hombre como cualquier otro. Es más, si nos ponemos a pensar un poquito o más a profundidad, vamos a ver que Abraham no era un chiquillo de 20 años. No era alguien de 40 años como mi edad, ni de 50. Era alguien que tenía más de 75 años para ese momento en el que tomó la decisión. Y todos nosotros suponemos, por la experiencia que da la vida, de que a los 75 años los hombres pueden tomar las mejores decisiones posibles o las decisiones más maduras. Y la palabra de Dios no nos refleja eso. La palabra de Dios nos refleja que un hombre a esa edad de más de 75 años no estaba tomando decisiones correctas, estaba siendo egoísta, estaba siendo miedoso y estaba engañando. Y aquí es donde vamos a tener las 3 lecciones para ir culminando el día de hoy. Primera lección para el día de hoy, hermanos. La importancia de siempre decir la verdad. La importancia de la verdad. Ante la hambruna, Abraham toma la decisión de irse a vivir a Egipto sin consultar a Dios. En ese viaje realiza un plan por temor de lo que podría pasar y le pide a Sarai, su esposa, que mienta. Induce a la mujer que él amaba a mentir. Y eso le trajo no solamente consecuencias a Sarai, sino a su propia vida. Y le trajo mucha vergüenza. Un hombre que era el que tenía que guiar, que era el que tenía que proteger, que era el que tenía que cuidar,
dejó a expensas a su mujer. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, en su compasión, cuida la vida de esta mujer. Por lo tanto, debemos entender que decir la verdad no es algo secundario. Decir la verdad es vital para la vida del creyente, del cristiano, para su vida, para mi vida. Tenemos que ser íntegros. No importa si tenemos situaciones difíciles, no importa si metimos las patas, no importa si tomamos malas decisiones, seamos íntegros, íntegros y digamos la verdad. Decir la verdad no es algo secundario. Y tenemos que entender que la mentira daña. La mentira lo va a dañar a usted, pero va a dañar muchísimo más a otras personas queridas y amadas que pueden estar a su lado. La mentira daña, no solamente en lo personal, sino que también daña a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos en la fe. Número 2, lo material no es lo más importante. Aunque nosotros estemos con un pensamiento de que tenemos una jornada de 7 a 5 de la tarde o de 8 a 4 de la tarde, en la jornada que sea, 6 días a la semana, 5 días a la semana, de diferentes horarios que existan, noche y día, lo que sea. Lo material no es lo más importante, mi hermano. La cuenta en el banco no es lo más importante. Su carro no es lo más importante. Su casa, propiedades y bienes que posea no es lo más importante. Al parecer el plan de Abraham funciona muy bien porque es prosperado y su vida es guardada y no le pasa nada, no lo tocan, se preserva y tiene un montón de cosas. Sale lleno de mucha riqueza de Egipto. El faraón lo llena de ganado, de siervos, él se vuelve rico en Egipto. Pero mis hermanos, ¿a qué costo se volvió rico? ¿A qué costo? ¿Exponiendo a su esposa? ¿No cuidando de la mujer que amaba? ¿No protegiéndola? Por haber entregado a su bella y amada esposa al harén del faraón y puesto en riesgo la promesa de Dios. Recuerde esto. No solamente estaba poniendo en riesgo la vida de su esposa, sino que estaba poniendo en riesgo la promesa que Dios le había hecho, de darle descendencia, de hacer de él una gran nación. Hermanos, no se pueden tomar decisiones en base a lo material, nunca, nunca, nunca tome decisiones en su matrimonio, con sus hijos, con su familia o personales en base a lo material. Porque lo material es efímero, hoy es y mañana no. Lo material también es muy relativo. Lo que para mí es valioso, para usted no puede ser valioso. Lo que para usted es mucho, para mí no puede significar mucho. No se pueden tomar decisiones en base a lo material. Y aquí en esta historia también aprendemos cuál es el daño que hace el poner lo material de primer lugar. Cuando lo material llega a ser el primer lugar en nuestras vidas, Dios, la familia, los seres queridos, lo que realmente es valioso, llega a ser desechado. Cuando lo material y la riqueza y la prosperidad es lo número uno en nuestras vidas, Dios pasa a ser secundario, incluso lo dejamos hasta el final de la fila. Porque me interesa tener dinero en el banco. Porque me interesa ser reconocido por lo poderoso, inteligente que soy, por haber alcanzado cierta cantidad de empresas o de negocios. Cuando lo material llega a ser el primer lugar en nuestras vidas, Dios es desechado. El matrimonio es desechado. Las personas que yo amo son desechadas. ¿Cuántas familias y matrimonios separados
por tener en primer lugar lo material. ¿Cuántas familias y matrimonios en pleitos, en discusiones y tienen años de no verse por ser codiciosos y avaros? ¿Cuántos hombres hoy en la tierra tienen toda la riqueza que nos podamos imaginar, incluso más de lo que nos imaginemos, pero no tienen una persona que los ame a su lado? No tienen a sus hijos que se entreguen por ellos. No tienen a Cristo en sus vidas. ¿Para qué todo el dinero si no está Cristo? Como dice el versículo también en la enseñanza. Oh insensato, ¿no saben que esta noche van a venir a reclamar tu alma? Y todo lo que has trabajado, todo lo que tienes, ¿para quién será? Lo material, hermanos, nunca debe ser lo más importante. Y como punto número 3 en nuestra última lección, hay que confiar más en Dios y menos en nosotros. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Tenemos que aprender que no somos Dios. Usted como papá no tiene el control absoluto de la vida de sus hijos. Usted como mamá no tiene el control absoluto de su casa como dueña o ama de casa. No. Usted como esposo no tiene el control absoluto. No es Dios, no es el rey que sabe cómo tomar las mejores decisiones si deja a Dios de lado. No somos Dios. Tenemos que aprender a confiar más en Dios y menos en nosotros, menos en nuestras capacidades, menos en nuestra inteligencia para tomar decisiones, aunque parezca que nos está yendo bien y estamos prosperando mucho. Al final, un rey pagano, el faraón, termina reprendiendo al padre de la fe por no ser íntegro. Un rey que no conocía a Dios. Termina reprendiendo a un hombre al que Dios había dado una promesa. Y en medio de toda esa estrategia muy bien planificada de Abraham, Dios intervino para cuidar a Sarai y cuidarlo a él mismo también a Abraham, protegiéndolos como se los había prometido. Y vean esto qué interesante, Dios protegió a Abraham, no por lo bueno que era Abraham, no. Dios protege a Abraham porque él es fiel a su propio pacto. Porque él permanece fiel y él protegió a Abraham y a su familia por lo que él había dicho. Aprendamos entonces que nuestra capacidad para resolver problemas es limitada. No tenemos la solución a todo lo que venga. Es muy limitada nuestra capacidad. Tenemos que aprender que la confianza en Dios marca la solidez en nuestra fe. Hay una frase que dice, nuestras mentiras nos exponen, pero la gracia de Dios nos restaura. Dios nos hace volver al lugar de donde nunca debimos salir. El pueblo de Israel se dirige a esa tierra prometida, a la nación que había provenido de la promesa que Dios había dado a Abraham. Se dirige en ese momento que estaban leyendo este escrito, se dirige a la tierra que Dios les marcó que se las daría. Ellos debían tener muy presente esta historia del padre Abraham para no olvidarse que Dios es el que tiene el control y que Dios es el que cuida. Este relato, hermanos, que vimos nos enseña lo que un hombre, una persona, llámese hombre, llámese mujer, puede llegar a ser y nos advierte hasta dónde podemos llegar cuando nuestra fe es probada. Podemos llegar a poner en riesgo por ser egoístas a las personas que amamos. Pero hermano, no puedo terminar la enseñanza sin antes mencionar este aspecto que es de vital importancia. Muchos siglos antes, un hombre estuvo solo en un monte en medio, con miedo y temor. Él tenía miedo en ese monte.
Él les había dicho a los que con él estaban: estoy muy angustiado, tengo miedo. Pero este hombre dijo también, se postró en su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando tenemos que tomar decisiones, estamos cayendo postrados delante del Dios, Señor soberano, y diciéndole: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios. Ese hombre en medio de tanto caos, de golpes, de acusaciones y de mentiras, fue maltratado, denigrado y fue quien puso su propia vida por amor. Y como fue profetizado muchos años antes de este acontecimiento, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Este hombre, Jesucristo, fue Dios viniendo a este mundo, Dios hecho carne viniendo a este mundo, como escribe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte fue la cruz. Este hombre Jesucristo, vean hermanos, demostró el amor que se debe tener por aquello que es lo más valioso delante de Dios: su esposa, su iglesia. Él se entregó por lo que es más valioso delante de Dios. Jesucristo, vemos un Abraham que fue egoísta y buscó su propio bien. Pero vemos un hombre, Jesucristo, que no buscó su propio bien y en medio del temor, en medio de la angustia, cumplió aquello que tenía que hacer. En medio del sufrimiento fue obediente y lo cumplió a totalidad, cumpliendo con la voluntad de Dios. Jesucristo no vino a aferrarse a lo material, vino a salvar a aquello que se había perdido. Jesucristo no se aferró a su propia vida, sino que estimó más su vida, ojo, y la mía, y se entregó por completo, olvidándose de sí mismo. Vemos la historia de un hombre que buscó su beneficio propio y entregó lo que más amaba a su mujer, y que por medio de eso fue bendecido o prosperado. Jesucristo, mis hermanos, se aferró al mandato de su padre y no dudó. Abraham dudó cuando estaba en la tierra, que Dios lo había mandado. Dudó cuando había hambruna y tomó decisiones olvidándose del mandato de Dios. Pero Jesucristo se aferró al mandato del Padre y no dudó. Jesucristo no mintió. Jesucristo no se aferró a este mundo. Jesucristo no dudó ni por un solo minuto en confiar en su Padre celestial. En Él debe estar depositada su fe, mi hermana y mi hermano. En Él debe estar depositada nuestra fe. Nuestra esperanza debe estar en Él. Y Él nos preservará en medio de las pruebas, en medio de las crisis. Tenemos que seguir confiando y creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y entender que solo Él es nuestro ejemplo de fe, Jesucristo.